Buenas, vamos a comenzar la unidad 5, primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismo físico. Esto va a ser un resumen del tema y también haremos alusión a algo del tema 6 sobre lesiones causadas por traumatismo de origen químico, sobre todo intoxicaciones o lo que viene siendo envenenamientos. Bueno, primeramente decir que los accidentes son sucesos o eventos involuntarios y repentinos que ocasionan lesiones a personas. O sea, es algo totalmente involuntario. Por lo tanto, vamos a tener una serie de lesiones. Las lesiones por traumatismo físico, primero de todo, tendríamos que saber qué es un traumatismo. ¿A qué se refiere con la palabra traumatismo? Son lesiones o daños producidos por agentes físicos externos. Es un agente externo el que nos va a producir las lesiones a las personas. Por tanto, el origen el origen del agente externo puede ser de origen mecánico o físico, como el que tenemos aquí. Se me ha pasado. Puede ser el provocado por un objeto y que va a causar sobre todo lesiones de tipo fractura o contusiones, hemorragias, heridas, sobre todo estas tres. El origen puede ser de origen térmico, ya sea por calor o frío, van a provocar sobre todo lesiones, serán quemaduras, al igual que las de origen eléctrico. Por tanto, vamos a tener diferentes ambientes en los cuales se puedan producir traumatismos físicos, bien por un accidente, bien en el ámbito del hogar, ámbito deportivo, ámbito laboral. Aquí os he puesto esto laboral, pero bueno, más que nada para explicaros luego lo que serían las heridas y hemorragias, o bien de origen eléctrico. Bien, vamos a comenzar por los traumatismos físicos de origen mecánico. Hemos dicho que, bueno, vamos a diferenciar sobre todo lo que son contusiones de lo que son fracturas. Las contusiones son provocadas por agentes externos físicos, como hemos dicho antes, pero aquí lo importante es que no hay rotura de piel. O sea, el agente externo, el golpe, ¿vale? Afecta al músculo, por lo tanto estaríamos hablando de contusiones musculares, o bien puede afectar articulaciones. Por ejemplo, os he puesto aquí una persona mayor que sufre un accidente, ¿vale? Lo más importante de las contusiones son las de tipo articular. ¿Qué es una articulación? Una articulación es una estructura que, aquí estamos viendo la articulación de la rodilla, una articulación es una estructura, ¿vale?, que favorece la unión y el movimiento de dos partes óseas, ¿vale? Y en la articulación está compuesta, entre otras cosas, por los ligamentos, ¿vale? Que son unas bandas fibrosas, ¿vale? Que se unen a ambos lados de las partes óseas, ¿vale? Y lo mantienen y facilitan el movimiento. ¿Qué ocurre? Pues que si estas lesiones y la articulación, en el caso de la gravedad, iríamos de menor gravedad, que sería una 15, pasando por la luxación y llegaríamos a la fractura ligamentosa si hay rotura del ligamento. Bien, ¿qué es una 15? Por lo tanto, una 15 es una distensión del ligamento, no es una distensión grave, ¿vale? Pero provoca una hinchazón. ¿Qué ocurre con las luxaciones? Las luxaciones, hay una pérdida de contacto entre las partes óseas. Imaginaros que la distensión es tal que el ligamento casi llega a romperse. No llega a romperse porque si no estaríamos hablando de fractura ligamentosa, pero la parte del hueso no está en contacto normal. Por ejemplo, imaginaos este hueso aquí arriba, quedaría en el lado, ¿vale? Se pierde el contacto entre las partes óseas, ¿vale? Pero no llega a romperse. Es una contusión articular bastante grave. En este caso aquí lo vemos, es una luxación. Y en el caso de la fractura ya sí hay rotura del ligamento, ¿vale? Ocurriría igual que en la luxación, hay una
no haya un contacto de las superficies óseas, pero aquí ya se ha roto el ligamento. Esto sobre todo ocurre en futbolistas, en el ligamento interior cruzado. Bueno, en qué se diferencian las contusiones de las fracturas? Pues las fracturas, al igual que la contusión, está provocada por un agente externo físico, pero aquí la diferencia es que en las fracturas puede o no existir en la rotura de la piel. Entonces estaríamos hablando de fracturas abiertas o fracturas cerradas. Bien, ¿y cuál es la parte del tejido que está afectada? Pues obviamente la parte del hueso. Bien, pasamos ahora a explicar lo que sería otra de los traumatismos físicos más comunes que se producen en el ambiente, en el ámbito laboral o cualquier otro ambiente. Yo os he puesto esta fotografía para que sea un poco más didáctica, ¿vale? ¿Qué es una herida? Una herida es la pérdida de la continuidad de la piel, mucosa o órgano interno. Y todas causan dolor y hemorragia, ¿vale? ¿Qué es una hemorragia? Pues una hemorragia obviamente es la salida de sangre causada por la rotura de un vaso sanguíneo. Es importante que tengamos en cuenta el tipo de sangre que está saliendo de la herida. En el caso de que la sangre sea arterial, sale en forma intermitente, como a borbotones, ¿vale? Sangre arterial sale como si fuese a pulso, ¿vale? Como si fuera en pulsos, a borbotones, de forma intermitente. Y lo que caracteriza también la salida de esta sangre es el color de la sangre, es un rojo vivo, y las lesiones, las heridas provocadas con la salida de sangre arterial, obviamente son heridas muy graves. Otro tipo de hemorragias en las cuales hay salida de sangre, pero esta sangre no es un color tan rojo vivo, sino que es un rojo más oscuro, como veis aquí, como cuando nos sacan sangre, ¿vale? Y la salida de estas hemorragias se produce de manera continua, no hay como parones, no hay pulsos, no hay borbotones, es de manera continua, ¿vale? Y es sobre todo por lo que he dicho, un rojo oscuro. Y por último, tenemos las hemorragias de origen capilar. En los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos de un calibre muy pequeño y que tapizan toda la superficie interna de la piel. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una lesión en esta parte de la piel, no se rompe un capilar concreto, sino que se suelen romper muchos, con lo cual estamos hablando de una hemorragia en sábana, es una hemorragia más extensa. Aquí os he puesto algo muy concreto porque es un pinzamiento. Esto es para sacar azúcar en sangre, es una punción capilar. Pero las hemorragias capilares suelen ser más extensas. Bien, ¿cómo vamos a actuar? Es una cuestión importante a la hora de actuar frente a una herida externa. Los pasos que debemos de hacer. Primero, antes de todo, parar la hemorragia. Hemos dicho que si es una hemorragia muy grave, es arterial, pues obviamente tendremos que cortarla de inmediato. Por lo tanto, ¿cómo vamos a cortarlo? Con una presión directa. Si eso no es suficiente, tendremos que elevar el miembro por encima del corazón para disminuir la presión sanguínea, la presión de sangre que llega hasta el órgano. Si la víctima se encontrase, la herida, la hemorragia fuese en el tronco, la tendríamos que acostar, ¿vale? Para disminuir dicha presión. Bien, hemos elevado el miembro, aún así la hemorragia no se detiene. El siguiente paso que tendremos que hacer sería la compresión de la arteria que irriga el área, la compresión de la arteria más cercana a la herida, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos que detener la salida de sangre como sea. Y si ya esto último no fuese eficiente, pues obviamente tenemos que llamar al 112 porque la salida de sangre excesiva nos puede llevar a un shock anafiláctico que explicaremos ahora. Bien, hemos visto el tipo de sangre que puede salir, qué es lo que tenemos que hacer frente a una hemorragia, pero nos queda distinguir si ese tipo de sangre, esa salida de sangre es externa,
con lo cual hay un daño en la piel, pero la sangre directamente sale al exterior, no hay una salida, no hay una rotura interna. La hemorragia interna, la sangre queda en el interior del tejido, entonces estaríamos hablando, no hay una rotura de piel. Esta es la más peligrosa porque se produce una lesión en el interior del órgano o tejido y la sangre se acumula dentro. Y luego otra variante es la hemorragia externalizada, es una intermedia entre ambas. Se produce una lesión con la consiguiente salida de sangre en el interior del órgano, pero en este caso no queda acumulada, sino que sale al exterior. Sale al exterior, y esto es la característica principal de las hemorragias externalizadas, es que sale por un orificio natural, a diferencia de las hemorragias externas que se pueden producir por cualquier sitio, ¿vale? En este caso, las hemorragias externalizadas, la sangre no queda acumulada y sale por un orificio natural, bien sea por la boca, nariz, vagina o ano. En concreto, la salida de la sangre en la nariz se denomina epistasis. Bien, ¿qué ocurre en el caso que la hemorragia sea intensa y no llegue suficiente sangre, y por consiguiente, si no llega sangre, no llegan nutrientes y no llega oxígeno a los órganos a los que debe de llegar, se va a producir un shock anafiláctico y que puede conllevar la pérdida de la vida? Bien, como manifestaciones principales estaría piel fría y sudor pegajoso. Estamos hablando de que la sangre no llega a la piel, el oxígeno no llega a la piel, por lo tanto la termorregulación queda afectada y estamos notando que el cuerpo no es capaz de regular la temperatura. Otra de las consecuencias es el pulso acelerado. Al perder mucha sangre, lo que hace el corazón es acelerarse para intentar bombear la mayor cantidad de sangre hacia el órgano o hacia el sitio donde se está perdiendo. ¿Qué ocurre? Si hay una salida también de sangre, la sangre, aparte de llevar nutrientes y de llevar oxígeno, lleva agua. Entonces se está produciendo una deshidratación de la persona. Y por tanto, otra de las consecuencias es la pérdida de conciencia, sobre todo si la sangre llega ya a órganos vitales tipo corazón o obviamente si no se irriga suficiente sangre al cerebro, al final perderíamos la conciencia. Consecuencia de todo esto es la posibilidad de que el paciente, de que la víctima muera si no sabemos distinguir las manifestaciones de un shock. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de quemaduras. Aquí lo que interesa primero es saber qué es una quemadura. Estamos hablando de un traumatismo físico producido por el fuego, bien sea por contacto directo, como el causado en el hogar, o bien en contacto con una fuente de calor externa, ¿vale? Bien, aquí lo que interesa es saber qué superficie, cómo tomamos nosotros las quemaduras. A ver, se me ha pasado. ¿Cómo sabemos si una quemadura es extensa? ¿Qué amplitud tiene esa quemadura? ¿Y cómo medimos? Aquí, para las quemaduras de pequeñas extensiones se utiliza la regla del 1%, en el cual nosotros pondremos la superficie de la mano, incluyendo la palma y los dedos, ¿vale? Estaríamos incluyéndolo todo, no solo lo que es la palma de la mano. Y esto se utiliza sobre todo para saber, para las quemaduras pequeñas. Bien, ¿qué ocurre para grandes quemados? Se utiliza la regla de los 9%. Bien, esta regla divide al cuerpo en grandes porciones. Estaríamos hablando de cabeza, tronco, extremidades inferiores y extremidades superiores. Bien, la cabeza tiene un 9% en total. El tronco, en esta regla lo divide en dos partes: el tronco superior, que sería el tórax y las costillas, y la parte del tronco inferior, que sería la parte abdominal.
¿vale? Por lo tanto tendríamos 9% y otro 9%. Las extremidades inferiores, cada una de ellas las determinamos como un 9%, ¿vale? Y las extremidades superiores, los brazos, es un 9%, pero en este caso, al no ser una extremidad tan grande, no abarcar tanta extensión como la inferior, es un 9%, pero dividido entre ambos brazos, ¿vale? Sería, por tanto, un 4,5 por cada brazo. Bien, ¿cómo vamos a actuar frente a las quemaduras? Esto es importante porque en vuestro libro hay una equivocación y es importante que, bueno, dejar esto aclarado. En los primeros auxilios frente a una quemadura leve, lo primero de todo, obviamente, es mojar la zona afectada, quitamos la fuente de la quemadura, mojamos la zona afectada, o sea, enfriamos lo que viene siendo la epidermis hasta que no duela, o como máximo 20 minutos. En vuestro libro pone mínimo 20 minutos, no vas a tener una persona mínimo 20 minutos debajo del agua. O sea, tiene que ser un máximo de 20 minutos y si no vemos un cambio en cuanto a que sigue doliendo o está alterada, deberíamos por tanto llamar al 112. Obviamente no debemos de utilizar pomadas ni antisépticos y después cubrir la zona afectada con un apósito estéril. Obviamente después tendremos que ir vigilando si empeora o no. Y por último vamos a hablar de las intoxicaciones. Esto sería parte del tema 6. Lo más importante aquí, sobre todo, es en niños, en intoxicaciones o envenenamientos debido a la ingesta de tóxicos o medicamentos. ¿Qué es una intoxicación? Un envenenamiento es un efecto nocivo de un agente químico de una persona que lo haya ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. La gravedad del tóxico en el paciente pues va a depender de la naturaleza del agente nocivo. No es lo mismo un medicamento que el alcohol, que una pomada, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la gravedad va a ser diferente en función de la naturaleza del agente nocivo, de la dosis recibida. No es lo mismo una intoxicación etílica cuando se ha bebido cierto rango de alcohol a cuando ya te has pasado de más, ¿vale? La vía de entrada pues tampoco es lo mismo, si es por vía inhalatoria, porque se haya ingerido o a través de la piel. Sobre todo porque tenemos que asegurarnos de que la vía aérea va a permanecer abierta. Entonces, en función de la vía de entrada del tóxico, estará más comprometida la vía aérea o no. Y por último, tendremos que ver el estado de la persona. No es lo mismo una persona un niño a nivel pediátrico o a nivel adulto. Obviamente, la forma de asimilar y de eliminar el tóxico es diferente. Bueno, ¿cómo vamos a actuar frente a una intoxicación? Pues primero de todo es asegurar la vía aérea y comprobar la conciencia. Estamos viendo el niño que posiblemente haya tomado algo, pues obviamente tendremos que ver que respira y que está consciente. Tendremos que intentar averiguar qué es lo que ha ingerido, eso también es lógico, por saber la dosis y la naturaleza del agente nocivo. Mientras mantenemos la calma de la víctima, no debemos de inducir el vómito, ¿vale? Porque puede llevar mayor riesgo. Y en el caso de que mientras llamamos al 112, en el caso que veamos que la persona se produce una mayor gravedad en el estado de la persona, también podemos llamar a las urgencias toxicológicas para ver o que nos hagan una aclaración sobre qué medidas tomar.